Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que nos amas. Nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, por nuestras maldades y nuestras iniquidades que éramos enemigos tuyos, que éramos merecedores de tu eterno juicio y castigo. Tú tuviste misericordia de nosotros y con tu gran amor, Señor, y a través de la sangre que derramó Jesucristo en la cruz, limpiaste nuestros pecados eternamente, Señor, para que no seamos juzgados. Sin ningún mérito, Señor, nos salvaste. Nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos, Señor. Toda esa gran gracia te lo agradecemos. Debido a la pandemia del coronavirus, tenemos mucho sobrecontrol respecto a la hora de evangelizar, pero a través de este retiro estamos predicando tu evangelio. A través de tu evangelio, Señor, que se está predicando, para que muchas almas puedan recibir la salvación y que surja cada vez más tu obra, Señor. También te agradecemos todas estas cosas y que nos permitas las plataformas online para poder hacer todas estas cosas. Nosotros, Señor, que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, para que el resto de nuestras vidas podamos vivir por ti, Señor. Y que a través del poder del Espíritu Santo, Señor, nos guíes y nos sustentes. Y entre las personas que están escuchando tu palabra, Señor, si hay algunas personas que no han comprendido aún tu gracia, ábreles el corazón para que puedan entender tu gran gracia y tu gran amor y que puedan tener conjuntamente la vida eterna y la verdadera felicidad. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad te pedimos, Señor, de que los sanes lo antes posible. Los débiles de corazón, Señor, te pedimos de que les des a cada uno sus respectivas gracias para que ninguno caiga. En esta hora, tu palabra, Señor, cómo debemos de obrar, las cosas que debemos saber, cuál es tu voluntad, Señor, te pedimos de que nos guíes. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, San Marcos, capítulo 4. San Marcos, capítulo 4, del versículo 26 al 29. San Marcos, capítulo 4, de versículo 26 al 29, voy a leer. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota, y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Debido a la pandemia del coronavirus, a la vez que tenemos muchas restricciones en nuestras vidas y al mismo tiempo los creyentes no podemos reunirnos libremente y tener comunión unos con otros como antes, y debemos evangelizar, ¿verdad? Pero como no estamos teniendo mucho sobrecontrol, no podemos hacer estas cosas, pero aún así, realmente, el retiro de verano no solo aquí en Corea, sino en todas las iglesias que hay en
en las 835 iglesias que hay en 78 países. Hicimos un gran salón muy grande en Gwangju, ¿no?, en el lugar de retiro, para llevar a cabo el retiro de verano allí. Lo instalamos todas las instalaciones sin ningún inconveniente y nos reuníamos 7 veces para realizar los 7 retiros de verano, y en cada retiro pues se reunían alrededor de 10.000 personas para evangelizar, para predicar el evangelio. Y durante sus estadías allí era de 3 noches y 4 días, y a través de ese retiro muchas personas recibían la salvación. Sin embargo, es muy lamentable que no pudiésemos utilizar este centro de retiro tan grande para que podamos llevar a cabo el retiro de verano, pero afortunadamente estoy muy agradecido a Dios por permitirnos estas plataformas online para poder predicar el Evangelio a través de Internet. No solo aquí en Corea, sino en todos los países del mundo, para que muchas personas puedan escuchar ese seminario también. Este seminario, este retiro de verano, pues también lo agradezco. Estoy muy agradecido porque sea una forma en la cual se pueda predicar el Evangelio también a través de Internet. Las personas que están escuchando aquí, en la palabra, aunque esté un poco vacío, ¿verdad?, aquí ahora mismo en este salón, por el tema del coronavirus, pero todas las familias, todos los lugares en cuales están escuchando ahora el seminario, para que puedan comprender la gracia de Dios. Y estoy escuchando que muchas personas están recibiendo la salvación. Y entonces hemos puesto como un pequeño lema, ¿verdad?, la iglesia en casa, porque la iglesia no es un lugar en el cual al fin y al cabo, un lugar grande y donde se reúne la gente, ¿verdad? En la iglesia primitiva no existía tal cosa. En esos momentos los cristianos se reunían en guaridas, en montañas, en los campos vacíos. Es decir, cuando los cristianos se reúnen, esa es la iglesia. La iglesia es un grupo separado, un grupo de personas que han sido salvas y apartadas del mundo. Aquellos que han sido salvos tienen la misma fe, tienen la misma esperanza, el mismo propósito de vida, y ahora trabajan juntos con el único propósito de predicar el Evangelio mientras vivan aquí en este mundo. Entonces, yo escuché mucho la palabra respecto a la iglesia en casa. Incluso si una gran cantidad de personas no pueden reunirse a la vez en una casa, entonces lo que hacen, que reciben a sus invitados, ¿verdad?, en sus casas, en un escritorio con distancia de seguridad, unas sillas separadas, ¿no?, invitando a sus vecinos y a sus amigos, diciéndoles: escuchemos el retiro de verano, el seminario de la palabra. Y hay muchas personas que han recibido la salvación, por lo que agradezco mucho esto. Y pienso que también esto va a ser de gran agrado a Dios y que Dios estará muy complacido también. Así que le doy muchas gracias porque se ha podido predicar el Evangelio y ha surgido la obra de salvar a muchas personas.
que realmente se está llevando en medio de tales dificultades, por lo que para esto es gracias a ustedes y todo esto es, al fin y al cabo, es todo gracia y gloria para Dios, ¿verdad? Hoy es el último día del retiro del retiro de verano. Cada iglesia tiene sus pastores principales, así que le he pedido que prediquen también. Pero incluso en este momento, creo que habrá muchas personas en Corea y en el extranjero que están escuchando los sermones a través de Internet. Y aquellos que no escucharon el sermón de hoy, sobre todo en los países extranjeros, se ponen el sermón de los domingos que hacemos en Corea para los miércoles, y seguramente sé, ¿no?, que estarán escuchando estos sermones dominicales de la iglesia de Seúl Central allí, los miércoles, para el resto de iglesias extranjeras. Por eso, a través de este retiro, me gustaría darles las palabras necesarias y útiles para aquellos que se han dado cuenta de la gracia de Dios. Después de recibir la salvación, a partir de ese momento, la vida cristiana comienza como hijo de Dios. Cuando eres salvo, no se acaba así, sin más. A partir de ese momento comienza tu verdadera vida de fe. Aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que no han sido salvos, que han asistido a la iglesia durante décadas, simplemente están viviendo una vida religiosa. Yo, antes de recibir la salvación, tuve una vida celosa, religiosa, cristiana durante más de una década. Pero desde el momento en el que nosotros fuimos salvos, nuestra vida en fe comienza. Entonces, ¿qué deberían hacer las personas recién salvas ahora como cristianos e hijos de Dios? Ya que esto solo es el comienzo, les voy a ir explicando y contando paso a paso, porque hay temas muy importantes que debemos aprender, conocer y vivir para ser dignamente como cristianos, por lo que necesitan seguir aprendiendo la Biblia. Después de conocer a Dios a través de la Biblia, nos damos cuenta de la gracia de Dios a través de la Biblia, recibimos la salvación a través de la Biblia, y nuestro corazón y nuestra vida cambian, y vivimos cada vez más dignos como hijos de Dios a través de la Biblia. Entonces, de ahora en adelante, es importante que continuemos estudiando la Biblia. Entonces, hoy me gustaría hablar sobre un tema muy importante que una persona que ha recibido la salvación debe conocer. Cuando Jesús decía una verdad muy importante, le gustaba usar parábolas que cualquiera pudiera entender. Entonces, en San Marcos 4, en el mar de Galilea, en Israel, cuando Jesús estaba reunido con todas las personas de Israel, le hablaba a una gran multitud de personas contándole parábolas, y entre las palabras que hemos leído, como parábola, tiene un contenido muy importante. La parábola del sembrador, ¿verdad? De hecho, aquí dice que el reino de Dios es como un sembrador que siembra, ¿verdad? Estas palabras, en el reino de Dios, aparecen una y otra vez en la Biblia. Lo que significa es que Él salva a los pecadores que se estaban dirigiendo hacia el infierno y los lleva al reino de Dios. Y por esa razón, Él dice que el reino de Dios es así, ¿verdad? Él les enseña, ¿no?, de cómo deben de recibir la salvación los pecadores, que van a ser destruidos, ¿verdad?, y que se conviertan en personas que van a ir al reino de Dios. Por eso, si vemos en San Marcos 4:14, el sembrador es el que siembra la palabra. Y la semilla que es la palabra de Dios. Porque dentro de esa semilla hay vida. Nosotros, mientras estudiamos la Biblia, en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan
testimonio de mí. El propósito más importante de aprender la Biblia es conocer a Dios y conocer a Jesucristo para que nuestras almas reciban la salvación y tengamos la vida eterna. Entonces, en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y si sigues aprendiendo de estas palabras, encontrarás la vida de Dios en ellas. Si vemos en Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Todas las personas que no son salvas, sus almas están muertas, ¿verdad? Sin embargo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, como a través de la palabra. Cuando te das cuenta de la gracia de Dios mientras escuchas la palabra y recibes la salvación, tu alma cobra vida, un alma que estaba muerta. Entonces, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso se dice que la semilla es la palabra y el sembrador es Dios, ¿verdad? Dios es el que siembra la palabra en el corazón de las personas. Nosotros, mientras hemos ido predicando la palabra, hemos predicado el Evangelio, hemos sembrado la semilla. Pero hay semillas que caen en buena tierra, también caen junto al camino y también caen en pedregales, ¿verdad? Cuando cae en buena tierra es una persona que escucha la palabra y comprende y recibe la salvación, pero al igual que la semilla cae junto al camino, ¿cómo va a brotar, verdad? Entonces vienen las aves del cielo y se la comen. Y luego la que cae en pedregales, vienen las aves del cielo, ¿no? Las aves del cielo y la comieran, se refiere a Satanás, que viene y arrebata esa palabra. Escucha bien la palabra, pero después de un tiempo ya no queda nada de la palabra. Es algo bastante sorprendente y hay muchas personas así. Por eso, nosotros, cuando tenemos el seminario de la Biblia, muchas personas escuchan la palabra, ¿verdad? Y si reciben toda la salvación sería algo enorme, pero entre ellos hay muchas personas que no comprenden. ¿Por qué? Porque el diablo impide que reciba la salvación. Está escrito así en Lucas 8. Y luego, la semilla que cae en pedregales, como no tiene mucha tierra, ¿no? Y finalmente brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Es decir, al principio escucha la palabra y le gusta, pero en cuanto tiene un poco de dificultad, se cae. ¿Verdad? Son personas que estaban a punto de recibir la salvación, pero se caen, ¿verdad? Y luego los que caen entre espinos, entre espinos, finalmente crecen y la ahogaron, ¿verdad? La semilla. Son personas que vienen a la iglesia, parece que están haciendo su vida cristiana, pero antes que la esperanza en el cielo, sino más por sus cosas de la carne, por esa razón las espinas, el placer del mundo, todas esas son las espinas, y como están, finalmente no la ahogan, ¿verdad? Y no puede dar fruto. Entonces, al fin y al cabo, eso no es salvación. Finalmente se muere, al fin y al cabo. Y cuando cayó en buena tierra, son los que escuchan la palabra y que la comprenden. Porque si vemos en San Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto.
¿no? Tienes que escuchar la palabra y entenderla. Seguimos en Colosenses 1:6, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, porque dentro del Evangelio está la gracia de Dios. Porque si vemos en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, entiendes el Evangelio, comprendes el Evangelio y crees en la gracia de Dios, entonces recibes la salvación y tienes la vida eterna. Entonces, el día en el que escuchaste el Evangelio y comprendiste verdaderamente la gracia de Dios, dices, esta es la verdadera gracia de Dios, esta es la salvación. ¿Quién es el que te hace comprender eso? No es porque tú tengas mucha sabiduría y seas muy listo, ¿verdad? Sino si escuchas la palabra con un corazón sincero y un corazón humilde y solo quieres recibir la salvación, entonces Dios te abre el corazón. Por eso si vemos en Hechos 16, el apóstol Pablo fue a Filipos a predicar y había algunas mujeres reunidas junto al río donde el apóstol Pablo estaba predicando la palabra, y había una persona que se llama Lidia, y está escrito que Dios abrió el corazón de Lidia para que comprendiese la palabra de Dios y que reciba la salvación. Desde la casa de Lidia se predicó el evangelio en la iglesia de Filipos y se inició la iglesia. Allí podemos ver que el Señor abrió su corazón. ¿A qué tipo de persona abre el corazón? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Una persona que se está ahogando y desea desesperadamente ser salvada. Una persona así. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, un malhechor al lado suyo que estuvo robando y matando a muchas personas durante toda su vida, hizo cosas malas, pero justo antes de morir tuvo temor a Dios. Al escuchar la voz de Jesús orando por los pecadores, dijo, ¿quién es este? Esta persona que no tiene pecado ha venido aquí a morir a salvar a los pecadores. ¿Por qué? ¿No? Si no hay un infierno eterno al otro lado de la muerte, ¿qué necesidad hay para recibir la salvación? Porque hay infierno y hay cielo. Y habrán escuchado muchas cosas de estas, pero esta persona, ese malhechor, que ha estado ignorando todo eso durante mucho tiempo, en ese momento se dio cuenta de todo. Así como un hombre que se está ahogando, con un corazón muy desesperado, gritando y llorando por su vida, le dijo ese malhechor a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, ¿acaso, oye, llegas demasiado tarde? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Recibió la salvación en el tiempo más corto posible. Fue la primera persona en ser salva cuando Jesús murió en la cruz. Después de que Jesús murió en la cruz, la primera persona que recibió la salvación fue ese malhechor. Una persona muy afortunada, una persona que estaba enfrente de la puerta del infierno, fue llevado al cielo. Y uno de los malhechores, otro malhechor, estaba colgado, ¿verdad? Le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, ¿no? Incluso en la muerte. Hay algunas personas que se están en contra hasta la muerte, no quieren creer hasta el final. A esas personas Dios no les obliga a recibir la salvación. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La persona que pide, que busca y que llama a esas personas es el que Dios le da la salvación. Una persona que ni siquiera tiene interés en recibir la salvación, Dios no le va a dar nada. Y no importa si ha hecho buenas acciones o malas acciones, Dios acepta el corazón del deseo ferviente de recibir la salvación. No importa si es un pecador mayor, si es un pecador menor. Solo la persona que desea fervientemente recibir la salvación. Debido a que Jesús vino a salvar a los pecadores, es importante tener en el corazón desear sinceramente ser salvo. Pero la gente no tiene tiempo para pensar, ¿verdad? Solo piensan en cómo comer bien y vivir bien, pero no piensan tampoco
en morir? ¿Qué hay después de la muerte? ¿A dónde irán sus almas? Por eso, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y cuando entiendes la palabra, entonces todas tus dudas se van. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Ha escuchado el Evangelio, las semillas fueron sembradas. Y es decir, cuando una persona escucha el Evangelio y lo entiende, el Espíritu Santo es el que le hace dar cuenta a esto, y cuando comprende y cree, en esa persona recibe la salvación. Es el poder de Dios salvar a los que creen en el Evangelio. Es el poder de salvar a los pecadores que iban a ir al infierno. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y de la semilla brota, ¿verdad? Y crece sin que él sepa cómo. Es asombroso. La semilla no tiene forma y no tiene nada realmente. Si haces rodar una bellota en el suelo, ¿verdad? Finalmente se convierte en un gran roble. Es algo genial. Cuando la semilla de una semilla pequeña llamada árbol de secoya, ¿ustedes saben qué tan grandes son los árboles de secoya? Yo fui a Estados Unidos al parque de secuoyas y tienen 130 metros de altura. Y viven entre 1200 y 1300 años. Unos 15 metros de radio, unos 30 metros de circunferencia. Son árboles gigantes. Yo fui a ese parque de secuoya y vi allí un pequeño árbol, perdón, una pequeña semilla, ¿verdad? Al igual que una que tú dejas caer una semilla de manzana que son pequeñitas y se convierte en un gran manzano dando cientos de manzanas. ¿Por qué? Porque hay vida dentro de esa semilla. Y este evangelio tiene el poder de salvar a las almas. Él tiene el poder de llevar al cielo a los pecadores que se estaban dirigiendo al infierno. Pero cuando las personas escuchan y escuchan, se duermen, se despiertan. Dice, pues bueno, eso pues sería bueno creer. Ya creeré la próxima vez. ¿Cuándo? No sé por qué ocurren estas cosas. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. El que siembra no sabe sin que él sepa cómo. ¿Por qué? Porque esto lo hace Dios. Es Dios quien hizo la semilla y es Dios quien la hace caer al suelo y brotar y dar fruto. ¿No es así? ¿No es así? ¿Qué talento tiene la gente para hacer eso? ¿Alguien puede fabricar una flor? ¿Puede fabricar un grano de trigo una persona? No pueden. Porque todo lo ha hecho Dios y hay vida en él. Y cada semilla tiene una forma cuando crece un poco más y brota. Hay árboles que dan varios tipos de frutas y hay todo tipos de flores hermosas. Y si miran las semillas de las flores y las plantas, saldrán hermosas flores. Pero ¿no es eso lo que Dios hace? Por tanto, las personas no lo saben, porque eso es obra de Dios, es algo increíble. Si la gente no lo puede entender con su propia cabeza, entonces es imposible. ¿Ustedes saben las personas cuánto les falta? Ni siquiera saben de dónde comenzó la historia y hacia dónde se dirige.
¿Sabe un crío acaso cómo nació y se crió dentro del vientre de la madre? Tu madre y tu padre te dieron luz, pero ¿te han creado ellos? ¿Con qué talento hacen ellos? El perro, una perra madre ha dado luz a un lindo cachorro. Le ha dado luz. Pero ¿con qué habilidad o talento o cualquier tipo de cosa ha hecho para fabricarlo él? Ella, esa perra, ¿verdad? Esa perra madre. ¿Quién hace estas flores bonitas? Es Dios el que lo hace. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. En el versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano llego en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Aquí hay 3 procesos, ¿verdad? Primero hierba. Ese es el comienzo de la vida. La vida es cuando la semilla cae en el suelo y empieza a brotar. Ahí es el comienzo de la vida. Y luego crece. Por lo que la espiga es el crecimiento de la vida. Y después grano lleno en la espiga. Ese es el fruto de la vida. 3. El comienzo de la vida, el crecimiento de la vida y luego el fruto de la vida. Significa que hay 3 procesos en nuestra vida en fe. Que vayas a la iglesia a ciegas, reces, cantes, adores, dones, quieras hacer cosas buenas, te bautices y que quieras llevar una vida religiosa. ¿Cuándo? ¿Cuándo brotó? ¿Cómo creciste? ¿Dónde están tus frutos? Si tú le dices estas cosas, no lo saben. Otras personas, otras religiones hacen las cosas así. Se esfuerzan, ¿verdad? Pero no saben nada realmente. Por lo que para esta fe verdadera existen 3 procesos. En primer lugar, es la hierba, ¿no? Es decir, la vida comienza. Echemos un vistazo en Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Cuando escuchas la palabra de Dios y entiendes la gracia de Dios, entonces en ese momento crees. Y recibes la salvación. Vosotros sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El don, que se refiere a regalo, el dador de ese regalo ha pagado ya el precio de ese regalo, y el que lo recibe tiene que decir, gracias, y ya está. ¿Saben cuánto ha preparado el Señor, ha preparado Dios para salvarnos? Seguimos en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Lo entregó a la muerte como ofrenda por el pecado por todos nosotros. ¿Cuánto pagó? ¿Cuán precio pagó el Señor? Seguimos en 1 Juan 4, 9, 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué vivamos por él? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que los pecadores que estaban pereciendo, que iban a perecer, tengan la vida eterna. Nosotros, cuando recibimos el don de Dios, cuando nos dimos cuenta y creímos en esa gracia, la palabra gracia y don tienen el mismo significado. ¿Y llevas mucho tiempo en recibir un regalo? No, simplemente dices, gracias, y ya está. ¿El que te ha dado el regalo te lo va a quitar? No. Seguimos en San Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
La vida que el Señor da es la vida eterna. Algunas personas, incluso las que han recibido la salvación, ellos dicen que pueden perder su salvación. No. Si cometen un error, dicen que pierden la salvación. No. Entonces no sería vida eterna. Una vez que recibas la salvación, vives para siempre, para la eternidad, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, ni siquiera el diablo puede quitar. Si vemos en la bóveda subterránea del Banco de Corea, por si... Incluso en la bóveda, ¿verdad? En esa bóveda pueda entrar un ladrón para robar el oro y todo el dinero, pero el diablo no puede quitar la salvación de una persona. Y una vez que se recibe, es para la eternidad. ¿No es esto algo asombroso? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo maravilloso. Los niños pequeños, cuando su padre pues se va a Estados Unidos y le trae un regalo precioso, entonces va por todo el vecindario y se va jactando diciendo: esto es un regalo que me ha regalado mi padre de Estados Unidos, porque un hombre salvo, ¿verdad? Entonces él no puede estar callado, porque ha recibido un gran don, entonces tiene que ir por todos los lugares del mundo a predicarlo, ¿verdad? Este gran don, este gran regalo, lo ha recibido. Ha recibido la salvación. Es en un momento, solo un momento, en un corto periodo. Y es solo que algo ocurre una vez en la vida. En el pasado, las personas que hayan sido salvas están en el pasado, ¿verdad? Yo recibí la salvación hace 58 años. Pero ahora, pensando que mis cálculos el año que viene, el 30 de octubre, serán 60 años, ¿verdad? Y no puedo olvidarme de ese día. Feliz día en el que el Señor lavó todos mis pecados, como dice la alabanza. Otras personas recibieron la salvación hace 10 años, otras personas recibieron la salvación hace 5 años, otras personas anteayer, ayer. Ya es pasado, ¿verdad? A las personas que han recibido la salvación. Y esto es algo que ocurre en un momento. Y esto es a través de la fe y la comprensión de la gracia de Dios. Y la gracia es gratuita. Yo fui salvo sin ningún mérito y me convertí en un hijo de Dios. Como dice la alabanza, ¿no es algo asombroso? Entonces, si vemos en 1 de Pedro 1, del 8 al 9, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Mas el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Después de darte cuenta de esto, hay un gozo glorioso indescriptible. Los placeres de este mundo no son placeres gloriosos. Se apagan después de un rato. Si alguien gana una lotería de 10.000 millones de dólares, incluso se puede desmayar y se puede morir, ¿verdad? Pero no hay nada que envidiar esto. Una persona así, al fin y al cabo, si recibe esta cosa, finalmente se arruina. Ni siquiera sabe si va a morir al día siguiente. No es algo que hay que importar. Está muy contento porque tiene algo de dinero y se compra una buena casa, porque quiere vivir en una buena casa. Pero eso ¿de cuántos años es? Si se está arrugando y se está volviendo viejo, ¿verdad? Yo cuando fui a América, en una gran mansión, era grande, en un bosque. Pero estaba todo muy callado, nadie vivía. Entonces yo quería conocer al dueño. Entonces yo estuve ahí diciendo: «Dueño, ¿estás por allí?». Y después vinieron un abuelo y una abuela. En esa casa grande no había nadie. Todos los niños han crecido y ya se han ido. Solo viven los dos solos. Parece una casa que está embrujada, que va a salir una bruja de allí, ¿no? Entonces cuando yo le dije: «Abuelo, la casa es grande y bonita», y me dice: «Es bonita, ¿no?
pero ni siquiera sabe que es bonita, porque sus ojos ya se están borrosos, sus oídos oscuros, ni siquiera sabe lo que es bueno y lo que es malo, y su vida cada vez se está acercando más a la muerte. Necio, ¿verdad? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién? Después de que el presidente Lee Kong-hee falleciera, cuando vi lo que publicaron en el periódico, decían que el presidente Lee Kong-hee dijo que después de mi muerte, mi villa también será utilizada por otra persona. Después de mi muerte, otra persona llevará mi coche de lujo. Por supuesto, no es suyo al fin y al cabo. Pero la salvación nuestra es eterna, es gloriosa. Por eso, os alegráis con gozo inefable y glorioso, mas el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Estoy tan feliz y agradecido, ¿verdad?, de que mi alma ha recibido la salvación, y por lo que yo no tengo ninguna envidia a las personas del mundo. Yo cuando veo a los ricos, a mí me da mucha me da mucha tristeza. Por eso en la Biblia está escrito: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Un gozo inefable y glorioso, ¿verdad? Mas el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Recibir la salvación, voy a hablaros, ordenad, hacer un poco de orden. Recibir la salvación, como es algo tan increíble y tan grande, después de recibir la salvación van a estar así tambaleando un poco y ver. Una persona cuando recibe, yo qué sé, si gana una lotería de 10.000 millones de dólares, esa persona va a decir: ¿esto es un sueño? ¿Es real? Pero nosotros cuando recibimos la salvación no hay ninguna comparación con eso. 10 millones de veces, 1.000 millones de veces más grande. Pero yo voy a dividir esto en siete cosas. Alguien pues me dio un regalo y es un juego de regalo completo. Es un regalo muy preciado, ¿verdad? Y ese regalo muy preciado pues contiene unos 7 artículos. Vamos a entenderlo como así. Por lo que se ha recibido la salvación, vamos a ver unas cosas sencillas al respecto. En Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Lo primero, perdón de pecados. Cuando yo recibí la salvación, no sabía si eso era salvación o si era nacer de nuevo. Una cosa que yo sabía es que mis pecados fueron perdonados para siempre. Eso fue lo único que sabía en ese momento. Para siempre mis pecados han sido perdonados a través de la redención, con esa sangre. La redención, para entenderlo de otras formas, es cuando un esclavo que estaba en venta, pues viene el dueño, viene una persona, lo compra ese esclavo y lo pone en libertad. Eso es redención. Un deudor que tiene una deuda gigante, que está pensando en suicidarse o no, pero viene una persona y le paga toda esa deuda. Eso es redención. En quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Hasta cuándo? Eterno, sin que falte. Hemos recibido el perdón de los pecados. Y luego en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No solo hemos recibido el perdón de los pecados, sino que hemos sido justificados. ¿Qué se refiere? Perdonar los pecados
significa que el Señor te ve como una persona que no has cometido ningún pecado en tu vida. Y justificado se refiere es que te trata como una persona que has guardado la ley por completo. Hay una diferencia, ¿verdad? Pero una persona, un oficial de primera clase, cometió un delito y fue condenado a muerte, pero de alguna manera, como enviado especial del presidente, no, dice, que haya una absolución, que libere a cualquiera de los condenados a muerte, y al mismo tiempo, póngale 5 estrellas. 5 estrellas es como si fuese un enemigo. No, en nuestro país no hay 5 estrellas, pero en Estados Unidos sí. 4 estrellas es el capitán. Un preso condenado a muerte sale con 5 estrellas. ¿Quién lo llamaría criminal a esta persona? Estaría temblando todas las personas frente a esta persona, ¿verdad? Tus pecados han sido perdonados, eres justificado. Y si vemos en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El pecador fue hecho justo. Si todos los pecadores van al infierno, pero los justos van al cielo. Tengo fuerza, tengo valor, porque soy una persona justificada. Entonces, ser justificado se refiere a eso. Y luego seguimos en San Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha recibido, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Has recibido una vida que nunca va a morir. La salvación es vida eterna. Vida eterna. Tengo vida eterna. Y luego, nacer de nuevo. Cuando yo le digo a una persona que he nacido de nuevo, entonces esa persona me dice, ¿cómo una persona puede haber nacer de nuevo? Yo a las personas le decía que yo había recibido la salvación, que yo había nacido de nuevo, y las personas me dicen, ese tipo que es un orgulloso, tienes que morir para realmente saber si has recibido la salvación, ¿no? Pero es orgullo. Yo que estaba, por ejemplo, que yo estaba a punto de morirme ahogado en el mar y alguien me salva, ¿eso es orgullo? Yo que estaba a punto de ir al infierno, que Dios me haya salvado, ¿eso es orgullo? Pero claro, las personas no entienden, ¿verdad? Pero seguimos en 1 Pedro 1:3, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Seguimos en Juan 3:5, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua es como justicia. Cuando nosotros nos bautizamos, entramos y salimos del agua. Se refiere a que nosotros morimos, fuimos sepultados con Jesús, y cuando salimos del agua es como si estuviésemos resucitando. A través de la muerte de Jesús, todos mis pecados fueron sepultados, y cuando sales del agua es como si hubieras resucitado, es decir, naces de nuevo, es decir, empiezas una nueva vida. A través de la palabra has nacido de nuevo, lo mismo, porque es la palabra el que te hace entender todas estas cosas. Seguimos en Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. A través de la palabra de verdad nos hizo nacer de nuevo. Esto es nacer de nuevo. Una vez naciste en la carne, ¿verdad? Pero una vez que recibes la salvación, entonces naces en el Espíritu. Y por esa razón se dice born again, nacer de nuevo, renacer. Ahora, como has nacido de nuevo, has nacido como un hijo de Dios.
Seguimos en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, yo cuando recibí la salvación recibí a Jesús y nos dio la potestad para ser hijos suyos, por medio de la fe, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Solo porque tus padres sean cristianos, tú no vas a nacer siendo un cristiano. Y por la voluntad del hombre, que se convierta en cristiano, ¿verdad? Que haya sido bautizado a través de la voluntad de las personas tampoco. Se refiere así a esta palabra, solo los que hayan nacido de Dios. Los padres que dan luz a un hijo, sus padres carnales, pues al fin y al cabo son sus hijos, ¿no? Nosotros cuando recibimos la salvación hemos nacido de Dios, hemos nacido de nuevo como hijo de Dios y tenemos la potestad de ser hechos hijos suyos. Si Dios es el rey, nosotros somos hemos nacido como su príncipe, ¿verdad? Entramos en esa gloria con el rey. El Dios creador de los cielos y la tierra es mi Padre, mi Dios, my Father, ¿no? Si vemos en Mateo 6, dijo Jesús, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Los ángeles no pueden ser hijos de Dios. ¿Usted lo sabía en esto? Cuando Jesús vino al mundo, vino como hijo unigénito. Hijo unigénito es un hijo único, pero después de que Jesús murió y resucitó, en ese momento Jesús no era unigénito, porque si vemos en Romanos 8:29, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, si vemos en Hebreos, está escrito de que Jesús vino como hijo unigénito, pero cuando el Señor resucite, será como primogénito. ¿Por qué? Porque después de la muerte de Jesús, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Verdad? Cuando Jesús resucitó y le dijo a la mujer que vino a la tumba, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. My Father and your Father. Mi Padre y a vuestro Padre. Por eso, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hermanos, ¿saben cuál es el nombre más hermoso después de recibir la salvación? Hermano y hermana. Hermanos y hermanas amados ante el Señor, que fueron limpiados con la misma sangre y ahora se han convertido en un solo cuerpo. Significa que nos convertimos en hijos del mismo Dios. Nos hemos convertido en heredero del reino de Dios. Y esto es la potestad que el Señor nos ha dado a nosotros si recibimos la salvación. Si vemos en Hebreos 1:24, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? No sé si lo sabrán, pero las personas que reciben la salvación, Dios le pone un ángel a su lado para protegerles hasta que vayan al cielo. Pero los ángeles no pueden ser hijos de Dios. Por eso, si un ángel cae, se deprava, cae. El ángel caído es Lucifer, el diablo. Ya simplemente es diferente el propósito en el cual Dios, cuando creó a los ángeles, su propósito es diferente. Cuando nosotros vamos al cielo hay ángeles, pero los ángeles son espíritus ministradores de Dios. En otras palabras, si tú tienes una casa grande, pues puedes tener trabajadores, ¿verdad? Esos trabajadores, los hijos somos nosotros, el Padre es Dios y los obreros, los trabajadores que hay ahí, los criados y tal, pues son los ángeles. Por lo que ustedes saben lo cual maravilloso es ser hijo de Dios.
Por ser un poco pobre, por tener problemas, por ser despreciados por la gente. Preocuparse más por esas cosas antes de ver mi situación. Si vemos a Jesús cuando vino a este mundo, fue ignorado, insultado e incluso crucificado hasta la muerte, y los discípulos del Señor fueron perseguidos y hasta la muerte. Incluso si nosotros morimos, somos hijos de Dios, pero ¿tienen miedo a morir? Una persona que tiene la vida eterna, ¿qué temor va a tener a la vida? ¿Qué temor va a tener a la muerte? Si yo muero, voy a estar al lado del Señor. Entonces, ¿qué? ¿Qué miedo va a tener? Yo he viajado mucho antes, cuando yo a veces viajaba en el avión y el avión se sacudía, tambaleaba, y cuando miraba hacia abajo de la ventana había solo mar. Ya sabes que eso es muerte directa. Yo he estado he estado a punto de morir, incluso en accidentes automovilísticos varias veces, casi muero ahogado, casi de enfermedad, pero yo no tengo miedo de esto. ¿Por qué? Porque he sido salvo. Si no hubiera recibido la salvación y hubiera muerto, pues ahí hubiera sido un gran problema, pero no. Yo solo tengo el deseo ferviente de vivir dignamente como hijo de Dios. Yo no tengo miedo de morir. Y aunque sea pobre, soy hijo de Dios. ¿Cuán pobre era Jesús? Nació del cuerpo de una mujer, y como no tenía dónde lugar para nacer, nació, ¿no?, en un establo, en medio del estiércol, donde huele mal, y vivió como hijo de un pobre carpintero durante 30 años. No tenía donde recostar su cabeza Jesús, ¿no? Las zorras tienen guaridas y los pájaros tienen refugios, pero Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Entonces, ¿cuán pobre era Jesús? ¿Y Jesús quién es? ¿No? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús, que es Dios, es el que creó los cielos y la tierra. Bajó al lugar más pobre. Ni siquiera tuvo su propia tumba. Pero después de su resurrección y ascensión al cielo se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Todos los sufrimientos del mundo son temporales, nuestra tribulación y nuestra persecución son temporales, pero luego la gloria que el Señor nos dará a nosotros es eterna. Y eso está escrito en la palabra. Entonces, de todos modos, si nos hemos convertido en hijos de Dios, si miran en Romanos 8:17, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos herederos. Si somos hijos suyos, cuando eres hijo, ¿verdad? Si eres hijo de tu padre, entonces todas las cosas de mi padre son mías. Es decir, eres heredero, vas a heredar todo eso. El reino de Dios es mío. ¿Por qué? Porque soy heredero, porque soy hijo de Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Saben cuán maravillosa casa, moradas, ha preparado el Señor para nosotros? Yo, mientras he viajado por el mundo, he visto lugares muy hermosos, es verdad, fantásticos. Eran increíbles. Pero esta tierra maldita, ¿cómo puede tener lugares tan bonitas? Pero el cielo, 1 millón, 1.000 millones y trillones de veces, no se puede ni siquiera imaginar cómo es allí. No hay envejecimiento, no hay enfermedad, no hay pecado, no hay dictadores crueles, no hay engañadores astutos, no hay muerte. Es inimaginable. ¿Pueden entender los gusanos el mundo en el cual están viviendo? ¿Alguien de esta tierra puede entender el cielo? No pueden, antes de que vayan.
si Dios nos diese un vistazo del reino de los cielos, aunque sea un corto tiempo, si vemos en la Biblia, el apóstol Pablo murió un momento y despertó. Y está escrito que fue al tercer cielo. Y si miran en Apocalipsis 4, el apóstol Juan, de repente las puertas del cielo se abrieron y Dios le dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Él vio, está escrito en Apocalipsis, la descripción del cielo, ¿verdad? Si Dios nos dice a nosotros, oye, ¿te gustaría hacer una visita al cielo? Bueno, en estos días, si eres millonario, puedes pagar un viaje en un cohete espacial, ¿verdad? Para ver el espacio. Y hay mucha gente rica que dice, yo, como tengo mucho dinero, he visto la Tierra desde muy lejos y se sienten orgullosos, ¿no? Pero eso no es nada. Señores, si ustedes pueden visitar el cielo por un momento y Dios les pregunta, ¿tú quieres vivir aquí o quieres regresar al mundo? Hay personas que dirán, ay Dios, habrá alguna persona que diga, no, acabo de comprarme un apartamento, voy a vivir en ese apartamento y vuelvo. Oye, que me acabo de comprometer, por lo que tengo que ir un momento ahí a vivir un poco más con mi mujer y voy. No, que he hecho kimchi y me lo tengo que comer todo porque si no se me pudre, así que me lo como y voy. Si dices eso sería algo terrible, ¿verdad? Yo cuando fui a Kunsan a predicar la palabra durante 4 años yo solo, yo estuve en una colina viviendo allí. Había un mayor que pasaba por allí muy de mañana dándole duro a la campana diciendo que por favor le comprase tofu. Había todo tipo de cosas y luego cuando en el baño habían muchos gusanos para comerse todo el estiércol que había allí. Y yo pensaba, digo, para comer y vivir tengo que hacer todas estas cosas. Pero hermanos, cuando vayamos al cielo, no van a querer volver a la tierra. No tienen ninguna esperanza. Y como no saben, pues tienen tanto temor a la muerte. Si mueres, vas al cielo. Si has recibido la salvación. Si mueres, te gradúas por así decir, de la universidad del sufrimiento y vas a entrar a la universidad de la vida eterna. Vives aquí en una vida corta en la tierra, pero vas a vivir una vida eterna en el cielo. ¿Es mejor vivir un poco más en la tierra o ir al cielo directamente? Piénsenlo. Bueno, después de todo, nosotros somos herederos de Dios, hijos de Dios, herederos de Cristo, coherederos con Cristo, ¿verdad? Y hemos recibido el Espíritu Santo. Si vemos en Gálatas 3:2, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Hay algunas personas que dicen que han ido a la montaña a orar y que han recibido algo así, algo espiritual y que dicen que es el Espíritu Santo, pero no, eso es un diablo lo que han recibido. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Cuando nos damos cuenta y creemos en la gracia de Dios. Entonces en ese momento recibimos el Espíritu Santo, porque Él es el que nos hace comprender, ¿no? Si vemos en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? Cuando recibes la salvación, el Espíritu Santo entra en ti. El Señor que expió mis pecados está dentro de mí, como dice la alabanza, está dentro de mí. El Espíritu Santo está dentro de mí, aleluya, está dentro de mí, como dice
La alabanza. Caminando por el camino angosto, me regocijo día y noche porque el Espíritu del Señor está dentro de mí, como dice también la alabanza. Si el Señor está dentro de mí, las personas, aunque me insulten, me critiquen, ¿qué me importa a mí realmente? Si el Señor está dentro de mí. Si Jesús está dentro de mí. Jesús, mi Señor, como estás dentro de mi corazón, con solo eso estoy satisfecho, como dice la alabanza, y eso es correcto. Yo estoy satisfecho con la presencia del Señor dentro de mí. Incluso si todo el mundo me apoye, ¿qué pasaría si el Señor no está dentro de mí? Incluso si el mundo me abandona, pero el Señor está dentro de mí, soy la persona más feliz del mundo. De todos modos, el Espíritu Santo. ¿Cuáles son algunos de los dones generales que Dios ha dado? 7. Hemos sido perdonados de nuestros pecados, hemos sido justificados, hemos recibido la vida eterna, hemos nacido de nuevo, nos hemos convertido en hijos de Dios, nos hemos convertido en herederos de Dios, hemos recibido el Espíritu Santo. Hay más, pero estos son los 7 principales, ¿vale? Hemos recibido todo esto de una sola vez. No lo hemos recibido por separado. Ahora nosotros hemos recibido esta asombrosa gracia de Dios. Y veamos Filipenses 2. Filipenses 2, 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí, esto es una carta que envió el apóstol Pablo a los santos de la iglesia de Filipo mientras estaba encarcelado en la prisión romana, ¿no? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino como más ahora en mi ausencia. ¿Ausencia por qué? Porque estaba encarcelado en Roma. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Algunas personas vieron este versículo y dicen, oye, ha dicho que has recibido la salvación, pero aquí dices que te ocupes en la salvación con temor y temblor. Entonces dice, entonces tengo que tener miedo y temblar de ir al infierno y tengo que llevar cuidado con mis cosas. ¿Qué está diciendo eso? No. A que la palabra salvación es la misma, el tipo de salvación es diferente. ¿De qué tienen miedo? Si una vez salvos tienes la vida eterna y el Señor dice que no vas a perecer jamás, el Señor que te ha dado la salvación, ¿te la va a quitar? Si naces como hijos de Dios, al igual, ¿no? Has nacido como hijo de Dios, entonces eres... Es como si un padre, ¿no? Un hijo, su hijo, aunque por mucho que haga mal, y aunque el padre le azote y le castigue, va a seguir siendo su hijo, ¿verdad? Una persona que tiene la vida eterna. Esto, al fin y al cabo, ocupaos en vuestra salvación con temblor y temblor, se refiere a que como tú eres salvo, vivas con una persona digna. Una persona salva. Primero, hemos visto que es hierba verde. Segundo, crecimiento. Y tercero, grano lleno de espiga, ¿verdad? La salvación se recibe de una sola vez. Aquí, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, se refiere a que desde el momento en el que recibes la salvación hasta que vayas al Señor, esa salvación, esa gracia tiene que ir crecer. Eso es crecimiento, al fin y al cabo. Se refiere a eso. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta palabra se le da a las personas que han recibido la salvación. Si tú le dices ¿a qué persona le dices, oye, utiliza bien tu dinero? Se lo dices a una persona que tiene dinero, ¿verdad? Mira, como tú tienes dinero, pues usa bien tu dinero. Pero una persona que no tiene dinero, ¿cómo le vas a decir utiliza tu dinero si no tiene su dinero? No sé si lo entienden así. Por lo que una persona salva verdadera. Ahora, nuestros corazones cambian. Los hijos de Dios tienen que cambiar.
Tiene que vivir dignamente como hijo de Dios. El momento en el que recibes la salvación has nacido como hijos de Dios y ahora tienes que crecer, ¿no? Hay un procedimiento. Nacer de nuevo es un momento, es un instante, pero crecer es el tiempo que te queda aquí en esta vida. En nuestra carne, nosotros nacemos y hasta un momento creces, ¿verdad? Y paras. Pero nuestra personalidad, que es algo más interior, tiene que seguir creciendo. Si tú ves a una persona, ¿no?, que es grande, ¿no?, que se le ve con edad, pero su personalidad ves como si fuese un niño pequeño, entonces es una persona que no ha crecido correctamente al fin y al cabo. Una persona salva, como ha nacido como hijo de Dios, tiene que crecer. Los niños pequeños, aunque estén desnudos, ni siquiera sienten vergüenza, se van a hacer pipí y caca con el perro, se come lo que se encuentra por el suelo, ¿verdad? Eso es lo que hace un niño recién nacido. Ni siquiera sabe si a las otras personas les puede molestar o no, pero hacen lo que quieran, ¿verdad? Pero en cuanto ya va creciendo, ya va escondiendo sus vergüenzas, ya va sabiendo, ¿no?, si esto le gusta a una persona o no. Sabe lo que le hace feliz a sus padres, sabe obedecer a lo que dicen sus padres, y si crece un poco más, pues puede ayudar a sus padres en su trabajo, y cuando ya se hace un poco mayor, pues puede asumir el trabajo de su padre. Hay un proceso de crecimiento. Una persona que ha recibido la salvación debe tener un proceso de crecimiento. Por eso, en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Como niños recién nacidos. Como niños recién nacidos, desead ¿el qué? La leche espiritual no adulterada. Después de recibir la salvación, las palabras les encanta, ¿verdad? Mientras vas escuchando, las cosas que tú ni siquiera tenías idea las vas entendiendo cada vez más. Seguimos en 2 Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros debemos crecer gradualmente en el conocimiento de Jesús. La fe tiene que crecer. La leche espiritual, pura y espiritual, que es la Biblia. Los niños pequeños, simplemente con estar mamando, ¿no?, de la mama de su madre, y así crece. Entonces creces, ¿verdad?, rápidamente. Leer la Biblia, memorizarla, ir a la iglesia, escuchar la palabra, tener comunión, ver la vida en fe de una persona que ha sido salva primero, imitarla y aprender de ella gradualmente. Entonces se va formando el carácter de Cristo dentro de esa persona, para que por ella crezcáis para salvación. Has nacido, pero no creces en absoluto. Eso sería un gran problema. Tiene que crecer. Seguimos en 2 Tesalonicenses 1:3. Por cuanto vuestra fe va creciendo. Cuando eres salvo, tu fe como una semilla de mostaza, ¿no?, ahora tiene que crecer. Tiene que cambiar tu corazón. Tiene que cambiar tu vida cada vez más. A eso se le llama santificación. Poco a poco te tienes que ir pareciendo cada vez más al Señor. Entonces, si ves en Gálatas 4:19, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Las madres sufren una vez al parir, ¿verdad? Pero siguen sufriendo. ¿Por qué? Porque tienen que hacerlo crecer correctamente por el resto de sus vidas. Ustedes saben lo difícil que es criar a un hijo. Hasta que la imagen de Cristo sea formado en vosotros, vuelvo a sufrir dolores de parto. En ese momento la iglesia de Galacia eran salvos, pero eran demasiado inmaduros. Seguimos en la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 3:1-3, que eran todavía
está escrito que eran todavía niños en Cristo. Han recibido la salvación hace mucho tiempo, pero viven como si fuesen niños. Algunas personas se jactan de haber sido salvas durante mucho tiempo, pero si ves lo que dice y cómo actúa es completamente diferente. Tienes que volverte cada vez más como Cristo, cada vez más. Gradualmente, el carácter de Dios tiene que estar dentro de ti. El Hijo tiene que ir pareciéndose como al carácter de su Padre, ¿verdad? Entonces, hay una salvación creciente, una salvación que crece. Por eso, si vemos en 1 Corintios 13:11, el apóstol Pablo también dijo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Dejé. Nosotros, después de recibir la salvación, tenemos una época en la que somos niños. Aunque hayas recibido la salvación, tus sentimientos salen a la luz, sale tu codicia, odias, te peleas. Eso es porque todavía eres un niño, pero gradualmente vas creciendo, te vas pareciendo cada vez más en Cristo. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Has tirado ya los pañales. Dejando lo que eras de niño. Y ahora, crecer como un cristiano. Nosotros aprendemos la palabra, oramos, tenemos comunión con los santos, seguimos escuchando la palabra. Entonces, sin darnos cuenta, una persona se puede decir: ¿cuándo he cambiado así? Los amigos del mundo en el cual estaba con ellos casi todos los días se va alejando de él, sus pasatiempos favoritos del mundo se van desapareciendo, las cosas que le gustaba del mundo cada vez las odia. Es un proceso de crecimiento. Ahora sacrificando su tiempo, su material con la comunión con los hermanos y hermanas salvos, estando con los hermanos y hermanas salvas, haciendo comunión. Eso es un crecimiento. Los niños pequeños, cuán codiciosos son. Aunque sea por un juguete pequeño, se pelean, se pegan, se vuelven su cara roja porque lo quieren todo para él. Con algo que ni siquiera no es nada, pero se enfadan. Y siempre dices, ¿no? Los padres sobre todo dicen: ¿cuándo va a madurar mi hijo? ¿No? Es decir, tienes que crecer. Por eso, si vemos en Hechos 2:40, sed salvos de esta perversa generación. En esta generación inicua, rebelde y adúltera distinta, te está diciendo que te distingas de allí. Nuestra fe debe de crecer gradualmente y debemos ser formados a la imagen de Cristo. Si vemos en 2 Corintios 6:17, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Quiénes son? Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Apartaos quién? A las personas salvas. En medio de ellos, ¿quiénes son? Las cosas del mundo, las personas del mundo. No lo toques, no lo sigas. Está diciendo así. Y si vemos en 2 Corintios 7:1, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Los que son salvos no tienen miedo de ir al infierno, pero tienes que temer al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él nos ama, pero Él no ama el pecado. Como Él nos ama, si nosotros cometemos un error ante Él, el Señor te castiga duramente. Si cometes un pecado, si vemos en Hebreos 12, está escrito de cómo la disciplina a su amado Hijo. Por causa del pecado puede incluso enfermar. Se ha engañado a otros, puede ser engañado en millones de veces más. Puede desaparecer todo su material. Por su culpa, su hijo puede acabar mal. Es una responsabilidad compartida. Y si es peor, si no puede mantenerlo vivo, finalmente lo mata el Señor. Hay disciplina, ¿verdad?
Eso ya lo aprenderemos más adelante. Entonces, no es que tema de ir al infierno, sino que hay que temer a Dios, porque Dios es justo. En Proverbios está escrito que tienes que disciplinar a tu hijo amado. Incluso si en estos días, si su hijo hace mal, pues ya ni siquiera les pega, ¿verdad? Les da con la pata. Pero aunque hagan mal, sus hijos tienen que hacerlo. El Señor nos ama, pero Él no cierra sus ojos si cometemos un error. Por eso, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, que nos tenemos que ir distinguiendo de qué, de este mundo inmundo. Nosotros tenemos que ir preparándonos para ir al reino de Dios. Tenemos que prepararnos. ¿Para qué? Para que gradualmente seamos como Él. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor. Si cometemos un error, si cometemos pecado, nuestro espíritu también se contamina. Entonces también el cuerpo también se contamina y el corazón también se contamina, por lo que tienes que estar limpio. Si vemos en 1 Juan 3:1-3, está escrito: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aunque eres hijo de Dios, puedes ser débil, enfermo, maltratado, pobre. Pero interiormente sí somos hijos de Dios, pero exteriormente aún no ha aparecido y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando el Señor venga, las personas que son salvas, cuando son salvas, entonces, ahí en ese momento, ¿verdad? Cuando te vuelves como el Señor, ¿no? Tienes que ir limpiándote, es decir, eres cada vez más limpio. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gradualmente, tienes que ser más limpio. Por eso, si vemos en 1 Pedro 1, 15 y 16, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Tienes que tirar todo lo que Dios odia y tienes que ir perfeccionándote cada vez más en la santidad. Ser santo es estar limpio, es estar distinguido del mundo. Lo que yo pienso, cómo actúo, lo que digo, lo que hago, por lo que vivo, mis valores, mi forma de vivir, tiene que cambiar todo. Si vemos en San Juan 15, 19, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Porque no sois del mundo, aunque viváis en este mundo, no sois del mundo. Poco a poco, eso es un procedimiento de crecimiento, ¿saben? Y veamos una cosa más. Veamos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Las primicias del Espíritu se refiere a recibir la vida del Señor, ¿verdad? Sino que también nosotros mismos, que también las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Gemimos por qué? ¿Por qué la gente de este mundo gime por sí mismo? Hay penurias, sufrimientos, dificultades mientras estás dentro de este cuerpo, ¿verdad? Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
Nuestra alma está salva, nuestra vida se va cambiando cada vez más, pero nuestro cuerpo se queda tal como está. Pero aquí dice la redención de nuestro cuerpo. Tenemos que esperar ese día. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga. Por eso si vemos en Hebreos 9:28, el Señor murió en la cruz y perdonó nuestros pecados. Él aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, es su segunda venida. Hay una salvación que recibes cuando recibes hay una segunda salvación que recibes cuando venga el Señor, ¿verdad? Eso es futuro, ¿verdad? La primera salvación es que la recibimos de una sola vez, en un instante, a través de la fe, y luego nuestra salvación, nuestra fe va creciendo conforme nuestro corazón y nuestra vida van cambiando, ¿verdad? Hasta que el Señor venga. Y cuando el Señor venga, nuestros cuerpos también se salvarán de inmediato. La redención de nuestro cuerpo, nosotros estamos esperando ese día. Por eso, vamos a ver otro versículo en la Biblia, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20-21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mas nuestra ciudadanía, es decir, los que han recibido la salvación, nada más recibir la salvación, son ciudadanos del cielo, tienen la ciudadanía del cielo, ¿verdad? Si has nacido en Estados Unidos, tienes ciudadanía estadounidense. Nosotros, como hemos nacido en Corea, tenemos ciudadanía coreana. Algunas personas se jactan de incluso los coreanos, ¿no?, que han obtenido la ciudadanía estadounidense, pero eso no es gran cosa. Nosotros tenemos una verdadera América, una hermosa América, ¿no?, que es el eterno cielo, donde florecen fragantes flores y el árbol de la vida da el fruto todos los meses. En ese lugar solo está nuestro Señor. Mi hermosa ciudad, mi hogar que anhelo. Y los ángeles me llaman desde el cielo. Yo no quiero estar más aquí en este mundo, sino que quiero ir ya al cielo, ¿verdad? Como dice la alabanza, sí. Antes de irte, aun donde sea, tienes que ir preparando las cosas, ¿verdad? Nosotros no tenemos que pegar nuestro corazón en la tierra, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La redención de nuestro cuerpo. Por eso si vemos en 1 Corintios 15:52, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Cuando el Señor venga, los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y un cuerpo espiritual. Y los que están vivos, cuando el Señor venga, nosotros seguramente estamos viviendo en un momento en el cual podamos encontrarnos con el Señor directamente, porque el día de la venida del Señor está muy cerca, porque todas las señales que vendrán antes del regreso del Señor se han cumplido todas. Puede venir incluso hoy. No hay nada que no se haya cumplido en la Biblia. Esta corona también es un desastre, es una señal, al fin y al cabo, la señal que vendrá antes de la segunda venida del Señor. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Terror. Si estalla una guerra, incluso hoy la Tercera Guerra Mundial, no es una guerra en la que gana o pierde. Sería una guerra final, es un milagro que no haya surgido hasta ahora. Luego las hambrunas.
Grandes terremotos, en diferentes lugares hambres y pestilencias. Ahora mismo estamos en medio de una epidemia, de una pestilencia mundial. Por lo que nosotros estamos orando fervientemente para que a los salvos el Señor nos dé la última oportunidad para predicar el Evangelio, pero no hay forma de evitarlo. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, la última señal. Nosotros podemos encontrarnos con el Señor vivos. Y es un honor ir ante el Señor cuando muramos. Pero Enoc, antes de que viniese el diluvio de Noé, el diluvio mundial, el Señor se lo llevó, ¿verdad? Antes de que juzgase a este mundo con agua. Y Elías también. Sería un mayor honor vivir y no morir para encontrarnos con el Señor directamente, ¿verdad? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Será en un abrir y cerrar de ojos en este momento. Si vemos en San Mateo 24:40, entonces serán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Una persona que está en un restaurante trabajando, pues una que está preparando la comida, pues será tomada y la otra será dejada. Dos hombres que están durmiendo, uno será llevado y el otro será dejado. Las personas salvas, ¿no? Mientras esté trabajando en su trabajo, estén durmiendo, su corazón siempre está en el Señor. Siempre tiene que estar preparado para encontrarse con el Señor, porque es que no sabes cuándo va a venir el Señor, pero está muy cerca. Una persona que esté cocinando en un restaurante, una persona que esté limpiando un suelo, puede encontrarse con el Señor directamente. Puede venir el Señor. Esta noche incluso puede venir el Señor. Si yo cierro mis ojos y los abro y aún sigo aquí en esta tierra, pues tengo una gran misión que el Señor me ha encomendado a mí que debo de seguir, ¿verdad? Pero si el Señor viene, entonces me encontraré con el Señor en su glorioso país, que es el cielo, en su reino. Y eso es la esperanza que tenemos nosotros los cristianos. Hay tres procesos de la fe. El primero es la hierba, luego espigo. Y después del espigo tiene que dar fruto. Cuando nosotros nos presentemos ante el Señor, debemos de recibir al Señor con gloria. Por eso, de acuerdo a Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El Señor que viene en gloria, nosotros tenemos que manifestarnos en gloria, como está escrito. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, ¿no? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hay muchas palabras así. Por eso, después de recibir la salvación, hemos visto estos tres procesos de la salvación, ¿no? Ahora, los que son salvos, entonces, la segunda salvación, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Nosotros, mientras vivimos aquí en este mundo, antes de que el Señor venga, nosotros tenemos que ir cambiando nuestro cuerpo, ¿verdad? Y ya el Señor, cuando venga aquí, cambiará nuestro cuerpo a un cuerpo de gloria, semejante al suyo. Tenemos que seguir transformándonos hasta que venga este día, y nosotros tenemos que anhelar fervientemente y continuar aprendiendo la palabra de Dios para vivir dignamente como sus hijos. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, nosotros que estamos viviendo en estos últimos tiempos, Señor, tú nos hiciste comprender tu gran gracia y nos hiciste salvos, Señor. Te lo agradecemos, todas estas cosas. También te agradecemos por habernos hecho nacer de nuevo como hijos tuyos. Ahora nosotros, aunque vivamos aquí en este mundo, no somos del mundo, Señor, y esto hemos aprendido hoy. Ahora el resto de nuestras vidas como hijos dignos tuyos, para que podamos vivir fervientemente
por ti, Señor, con santa y piadosa manera de vivir, para que podamos vivir en tu voluntad, Señor. Te pedimos de que nos guíes entre nosotros, Señor, en esta gran gracia, Señor, que tú nos has permitido, esta gran esperanza, que ninguno caiga, Señor. Te pedimos de que nos sustentes. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.